Pues esta es la sexta edición del festival. Sus orígenes pues empezó siendo en Langreo. Era un evento tanto se pretendía aunar pues lo que es el skate, la música, todo ahí, hacer como un evento cultural a lo largo de un día entero. Entonces se empezó haciendo ahí en colegios, con eso, se hacía un campeonato de skate, exhibiciones, conciertos, un montón de grupos locales. Y en La Felguera se hizo, si no recuerdo mal, 2 años. Luego por falta de ayudas y de apoyos de allí del ayuntamiento y eso, pues se movió a Gijón. Hubo un año que se hizo en Gijón, que bueno, yo de aquella todavía no estaba tampoco, se hizo en el Parque del Piles, estuvo bastante bien, fueron 2 días de conciertos, pero ya se perdió lo que es las actividades deportivas, el skate por ejemplo se perdió, ya no se podía hacer ahí. Después de eso, pues en Gijón tampoco había ayudas y entonces ya lo movimos a Oviedo. En Oviedo yo formo parte de la asociación Solo Colo, entonces intentamos ahí tirar de ello y gracias a eso pues nos ceden el polideportivo y un poco de ayuda, entonces sirve para tirar adelante del proyecto. Este es el 3er año en Oviedo. Y bueno, la idea es repetirlo, o sea, que sea un evento que ya se repita para todos los años e incluso crecer y volver a capturar eso que teníamos del skate y ampliarlo pues a más cosas, a graffiti o otros deportes, exposiciones de fotografía, o sea, hacerlo como un evento cultural que aúne muchas expresiones artísticas. Vamos a ver unos cuantos grupos, unos estadounidenses, unos franceses y luego 2 grupos de Barcelona, un grupo de Madrid y 3 grupos locales que son los que dan el toque de clase. A ver, los Llanos son un grupo punk muy mítico de Los Ángeles, son del 77. Tuvieron una historia así, no son tan famosos como los Pistols, pero tienen una historia con un montón de paralelismos, ¿no? Sacaron un disco, el cantante tuvo una vida ahí muy turbia, acabó muriendo también de sobredosis, se hizo una película sobre ellos. Y bueno, son un grupo que marcó muchos referentes, son un grupo muy influyente dentro de la escena punk. Entonces ahora, a raíz de la película que se grabó sobre ellos, pues se hizo un acto de presentación de la película, con el actor de la película hicieron un concierto y salió también pues que decidieron tirar adelante con unas giras y bueno, llevan ya desde el 2005 y por lo que se cuenta por ahí parece que la cosa promete. Son un grupo también bastante mítico, llevan más de 10 años tocando, son de Francia, hacen ahí un punk rock, pero bueno, a la vez también se atreven con un montón de estilos, como el reggae, incluso cosas ahí más tirando a rap, pero bueno, aquí el concierto que van a dar es más hardcore punk, de lo de toda la vida. Y luego, pues nada, tenemos a Read My Lips y Vórtice, que son grupos muy actuales, que están siendo muy punteros ahora. Vórtice son la parte más metalera del festival de este año, bueno, junto con The Throne, que son de aquí de Oviedo y de Butan. Read My Lips hace un hardcore ahí muy dinámico, están ahí tocando mucho ahora, con muchas ganas y tienen bastante tirón, son muy buenos. Los Bultacos le dan un toque más punk rockero, más garajero, son gente también que viene de grupos que fueron también muy míticos en España, pioneros como Safety Pins y Wipeout Skaters. Y luego pues eso, los grupos locales que son Three War Name y los Black Panties Party, que están en nuestro sello, en 3 Point Records, ahí apoyando un poco la escena local, grupos también muy veteranos. Y luego The Throne, que es un grupo por el que apostamos también, un grupo nuevo, de gente que está ya de tocar en muchos grupos también y bueno, que es un grupo que promete bastante.
ello no deja de ser pues un grupo de amigos que llevamos metidos en la escena, pues llevamos metidos ahí mucho tiempo, ya desde cuando se hacían conciertos en el CSA y bueno, muchos años y bueno, pues intentamos tirar para adelante de sacar a grupos que nos gustan, nos gusta su forma de ser, su forma de ver la música, su forma de moverse. Y bueno, dentro de la medida de nuestras posibilidades, porque no deja de ser un trabajo por el que ni cobras, ni se pretende cobrar ni nada, o sea que estamos haciendo un esfuerzo, es una ilusión, estamos motivados por una ilusión, pues eso, sacarlo hacia adelante y bueno, poco a poco editar algún disco, lo que se puede, porque claro, no hay dinero y también el panorama actual pues tampoco se venden muchos CDs y bueno, y es lo que hay, pero bueno. Salva, da la cara, a ver, ¿qué pasa? ¿Esto qué ye? Estamos aquí comiéndonos todo el festival, aquí David y yo. Bueno, vamos a empezar con el sorteo de 2 entradas para esta edición del 3 Point Festival. Sacaremos 2 papeletas que se llevarán 2 entradas para el festival y los ganadores deberán presentarse con el DNI en la entrada del festival y les daremos su entrada. Previamente, pues bueno, en la página de FNAS habrán dejado sus nombres y DNI. Y bueno, pues procedemos a sacar 2 papeletas. Venga, a ver, mano inocente. Mano inocente. A ver. Lidia Ruiz Arango. F. Muy bien. Vale. Patricia Moutas Soto. Hala. Pues muy bien. Enhorabuena, chavalas. Ya tenemos Mira. ganadores, pues esperamos allí. Ganadoras. Y nada, llevar a vuestros amigos y amigas y familiares.